Buenas tardes, mi nombre es Freddy Alonso Díaz, estudiante de la Maestría de Planificación Global. El tema que me correspondió es el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha, por medio de barras sencillas, después de haber reunido datos para calificar las causas, de modo que se pueda asignar un orden de prioridades. El nombre Pareto fue dado por el doctor Joseph Duran en honor al economista italiano Vilfredo Pareto, quien realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía la menor parte de la riqueza. Con eso estableció la llamada ley de Pareto, según la cual la desigualdad económica es inevitable en cualquier sociedad. Con el diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto, el cual pocos vitales tienen muchos triviales, lo que quiere decir que hay muchos problemas sin importancia frente a unos solos graves. Son pocos los graves, pero muchos los que no tienen importancia. Generalmente el 80% de los resultados totales se originan del 20% de los elementos involucrados en el proceso. En el desarrollo de la gráfica, la minoría vital aparece a la izquierda de la gráfica y la mayoría útil a la derecha. Hay veces que es necesario combinar elementos de la mayoría útil en una sola clasificación determinada otros o denominada otros, la cual siempre deberá ser colocada en el extremo derecho. La escala vertical es para el costo en unidades monetarias, frecuencia o porcentaje. Para los planificadores, la gráfica es una herramienta muy útil, al permitir identificar visualmente y en una sola revisión tales minorías de características vitales a las cuales es muy importante prestar atención y de esta manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar a cabo una acción correctiva sin malgastar esfuerzos. La herramienta permite asignar al planificador un orden de prioridades. Mediante la gráfica colocamos los pocos que son vitales a la izquierda y los muchos que son triviales a la derecha. El diagrama facilita el estudio de las fallas en los proyectos analizados, así como los fenómenos sociales, naturales o psicosomáticos. Aquí tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus posibles causas no es un proceso lineal, sino que nos permite visualizar qué porcentaje de las causas totales es mucho menor que hace que sean originados el 80% de los efectos y rebotes internos del pronosticado. El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagrama es poder establecer un orden de prioridades en la toma de decisiones dentro de una organización o dentro de un proyecto. Evaluar todas las fallas, saber si se pueden resolver o es mejor evitarlas, dándole al gestor planificador una herramienta muy útil para poder evaluar y pronosticar un posible desenvolvimiento del proyecto. El doctor Juran aplicó este concepto a la calidad obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 80-20. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema. Por lo tanto, el análisis de un Pareto es una técnica que separa los pocos vitales de los muchos triviales. Una gráfica de Pareto es utilizada para separar gráficamente los aspectos significativos de un problema desde los triviales, de manera que un equipo sepa dónde dirigir sus esfuerzos para mejorar. Reducir los problemas más significativos. Las barras más largas con una gráfica de Pareto servirá para una mejora general que reduce los más pequeños. Con frecuencia, un aspecto tendrá el 80% de los problemas y el resto de los casos, entre 2 y 3 aspectos, serán responsables del 80% de los problemas. En relación a los estilos gerenciales de resolución de problemas, es muy útil. Vemos cómo la utilización de esta herramienta puede resultar una alternativa excelente, por ejemplo, para un gerente estilo bombero, quien constantemente
a la hora de resolver problemas solo apaga los incendios, es decir, pone todo su esfuerzo en muchos triviales, pero descuida las verdaderas causas de la gran mayoría de problemas. ¿Cuándo se utiliza? Al identificar un producto o servicio para el análisis para mejorar la calidad. Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o causas de una forma sistemática. También para identificar las oportunidades para mejorar. Al analizar diferentes agrupaciones de datos, por ejemplo, por segmento, por área del mercado, por área geográfica. También para buscar los principales problemas y establecer la prioridad en las soluciones. Al evaluar los resultados de los campos efectuados en un proceso, nos sirve como una especie de fotografía de mirar el antes y el después. Y también cuando los datos puedan clasificarse en categorías y cuando el rango de cada categoría es bastante importante. Pareto es una herramienta de análisis de datos ampliamente utilizada y es por lo tanto útil en la determinación de problemas de la causa principal durante un esfuerzo de resolución de problemas. Este permite ver cuáles son los problemas más grandes, permitiéndole a los grupos establecer prioridades. En estos casos típicos, los pocos son los responsables por la mayor parte del impacto negativo sobre la calidad de un servicio, producto o proyecto. Si enfocamos nuestra atención en estos pocos vitales, podemos obtener la mayor ganancia potencial de nuestros esfuerzos por la mejora de la calidad. Un equipo puede utilizar la gráfica de Pareto con varios propósitos durante un proyecto para lograr mejoras. Por ejemplo, para analizar las causas, para estudiar los resultados, para planear una mejora continua. Las gráficas de Pareto son especialmente valiosas como fotos de un antes y un después, para demostrar el progreso logrado. Como tal, la gráfica de Pareto es una herramienta sencilla pero poderosa. ¿Cómo se utiliza? Primero hay que seleccionar categorías lógicas para el tópico de análisis identificado. También hay que incluir el periodo del tiempo, es muy importante esto. También para reunir datos, la utilización de un checklist puede ser de mucha ayuda en este paso. Para ordenar los datos de la mayor categoría a la menor. Para totalizar los datos para todas las categorías. También podemos calcular el porcentaje de cada categoría que representa. Y nos ayuda a trazar los ejes verticales, lo podemos denominar X, y los ejes verticales como Y o secundarios. Trazar la escala del eje vertical izquierdo para la frecuencia. De izquierda a derecha trazar las barras para cada categoría en orden descendente. Si existe en una categoría otros, debe ser colocada al final sin importar su valor. Es decir, que no debe tenerse en cuenta al momento de ordenar de mayor a menor la frecuencia de las categorías. También debemos trazar la escala del eje vertical derecho para el porcentaje acumulativo, comenzando en el 0 y llegando hasta el 100%. Trazar el gráfico lineal para el porcentaje acumulado, comenzando por la parte superior de la barra en la primera categoría, que sería la más alta. Dar un título gráfico, agregar las fechas de cuándo los datos fueron reunidos y citar fuente de los datos. Analizar la gráfica para determinar los pocos vitales. Al momento de construirla debemos tener en cuenta que un diagrama de Pareto es un gráfico de barras que enumera las categorías en un orden descendente, de izquierda a derecha, y el cual puede ser utilizado por un equipo para analizar causas, estudiar resultados y planear una mejora continua. Dentro de las dificultades que se pueden presentar al tratar de interpretar el diagrama de Pareto, es que algunas veces los datos no indican claramente una distinción entre las categorías. Esto puede verse en el gráfico cuando todas las barras son más o menos de la misma altura. Otra dificultad es que se necesita más de la mitad de las categorías para sumar más del 60% del efecto de calidad, por lo que un buen análisis e interpretación depende en su gran mayoría de un buen análisis previo de las causas
y el posterior recogida de datos. En cualquiera de los casos parece que el principio de Pareto no aplica, medida que el mismo ha demostrado como válido literalmente miles de situaciones y es muy poco probable que se haya encontrado una excepción. No hemos determinado cuáles son las causas que nos están afectando los resultados obtenidos. Es mucho más probable que simplemente no se haya seleccionado un desglose apropiado de las características. Hay que tener especial cuidado cuando se está planeando para no cometer este error. Se deberá tratar de estratificar los datos de manera diferente y repetir el análisis de Pareto. Esto nos lleva a la conclusión que para llevar a cabo un proceso de resolución de problemas y una posterior toma de decisiones, es necesario manejar cada una de las herramientas básicas de calidad, tanto del punto de vista teórico como de su aplicación. Muchísimas gracias por su atención y espero haya resuelto algunas dudas. Muchas gracias.